Hola, bienvenido a Crealidad, el taller que busca entregarte información de sabiduría, información que tiene la capacidad para recrear tu mente y tu mente es la responsable de tu realidad. Entonces la información de sabiduría es muy importante para la vida. Es información que te guía a generar armonía en tus relaciones con los demás, a evitar el conflicto y el sufrimiento que genera el conflicto y a permitirte mantener un estado de paz interior bastante permanente. Y por supuesto, llenar tu vida de felicidad y de abundancia. La información de sabiduría permite que tú obtengas esos resultados tan pronto tú la apliques en tu vida. Lo único que se necesita es que tú comiences a utilizarla para fundamentar tus decisiones, para fundamentar tus actitudes ante la vida y la manera como ves la realidad. Y por supuesto, tu realidad va a cambiar fundamentalmente. Es que tu información, la información, como la misma palabra lo dice, información, es lo que le da forma a los estados de ser que tú mantienes en tu interior. Dependiendo del tipo de información que tú tengas, esa información genera en tu interior estados de ser que pueden ser inclusive opuestos, ¿sí? Tu información entonces fundamenta todas tus decisiones. Y las decisiones determinan cuáles son los resultados que tú experimentas en la vida. Entonces la información es fundamental en todo sentido. Si uno tiene información equivocada, pues te va a llevar a encontrar sufrimiento, conflicto y a estar manifestando estados que van en contra del orden de la realidad. Porque la información puede impulsarte a estados opuestos. Te puede impulsar al conflicto o te puede impulsar al consenso. Puede hacer que tú sientas una tremenda vergüenza por un error que cometiste o puede hacer que tú aceptes la realidad, ¿sí? Y más bien te comprometas a no volver a tener el tipo de conductas que en un momento determinado pudieron incitarte a la generación de vergüenza. Entonces, es tremendamente importante saber si tu información es falsa o tu información es verdadera. ¿Qué tipo de información tienes en tu interior? Cuando tu información es falsa, te va a inducir a actuar en contra del orden del universo, a crear caos en tus relaciones y en tu vida. Ese es el pago que sucede cuando uno tiene información falsa instalada en la mente. En cambio, si tu información es verdadera, tus actos van a estar creando permanentemente armonía, porque lo que es verdadero siempre crea armonía. Y cuando tú estás creando armonía en tus relaciones con los demás, obviamente siempre vas a tener éxito y vas a mantener buenas relaciones con todo el mundo. Entonces, esto quiere decir que lo verdadero, lo que es verdad en el universo, siempre refuerza el orden, siempre crea armonía en tu vida y en la realidad. Y eso es lo que quiere enseñarnos el universo con el sufrimiento. El sufrimiento está diseñado por la divinidad con el objeto de que tú sepas cuándo estás actuando en contra del universo, en contra del orden, cuándo estás creando desarmonía, conflicto, enfermedad. Ese es el objetivo. La información que tú tienes instalada en tu mente fue implantada cuando eras un niño. La religión del lugar donde naciste, la cultura y la sociedad que te rodeaba, tu familia, las personas que estaban a tu alrededor, tus profesores, fueron los que se encargaron de programar tu mente. Las personas que te rodeaban estaban convencidas que la información que te estaban implantando era verdadera. Total, ellos la habían recibido a su vez de sus padres. Entonces estaban convencidos que era la información que tú necesitabas para actuar correctamente en la vida. Y además de eso, en ese momento, tú eras un niño moldeable, inconsciente, muy pequeño, incapaz de discernir y de diferenciar el tipo de información que estabas recibiendo. Y para completar, estabas recibiendo esa información de tus seres queridos, de las personas que te importaban. Entonces, por supuesto, lo que sucedió fue que tú aceptaste la información como un todo. Aceptaste la información falsa y verdadera como si toda fuera verdadera. Ahora, cada sociedad alrededor del planeta le entrega a los componentes de esa sociedad
una información totalmente distinta. Los hindúes tienen sus propios códigos, los musulmanes tienen sus propios códigos, los judíos tienen sus propios códigos y cada sociedad tiene sus códigos, sus dogmas, tiene un juego de valores que son los que esa sociedad considera acertados para producir la felicidad y la armonía en su sociedad. Al mismo tiempo tiene una serie de prejuicios instalados que forman parte de esa sociedad, de cómo la sociedad ve la vida. Toda esa información se te implantó a ti cuando eras un niño y esa información es la que tú necesitabas aceptar además para formar parte de esa sociedad. Si tú no aceptabas la información que estabas recibiendo, ibas a estar actuando y pensando en contra del orden establecido por esa sociedad. Entonces, recibiste de niño una cantidad de conocimientos. Un conocimiento es información que aún no ha sido verificada. La única manera que nosotros podemos verificar la información es experimentándola en carne propia. Tú verificas que la información es falsa porque genera sufrimiento cuando la utilizas en tu vida. Verificas que es verdadera cuando genera armonía en tu realidad. Desafortunadamente, la gran mayoría de esa información es falsa. Es información imprecisa que no ha sido verificada por nadie todavía y que tú has aceptado como verdadera. Por supuesto, se convierte en información dañina en tu vida. Porque ese cuerpo de información, además, fundamenta tus pensamientos. Y al fundamentar tus pensamientos, induce las decisiones que tú vas a tomar. Y cuando la información es falsa, pues vas a tomar decisiones equivocadas que van a estar creando conflicto en tus relaciones con los demás. Y al crear conflicto va a bajar tu nivel de energía vital, vas a entrar en un estado de depresión y vas a inundar tu vida de sufrimiento. Y si eso continúa durante muchísimo tiempo, vas a comenzar a manifestar enfermedad. O sea que la información de sabiduría es fundamental en todos los procesos que tienen que ver con tu vida. Por supuesto, entonces, que localizar esas falsas creencias con el objeto de borrarlas y trascenderlas, reemplazarlas por información verdadera, es un proceso que va a estar purificando tu mente, es un proceso catalizador que va a estar extrayendo la ignorancia, que va a estar extrayendo la oscuridad y va a estar eliminando una por una las causas de sufrimiento que son las que hacen que tu vida entre en conflicto y que no estés manifestando la felicidad que tanto anhelas. Quiere decir entonces que entre menos falsas creencias tengas, más armonía vas a poder crear en tu realidad. Entonces es un objetivo de la vida, localizar las falsas creencias. El taller de crealidad busca resaltar esas falsas creencias. Va a develarlas, te las va a mostrar, las va a hacer evidentes, para que tú puedas localizarlas y trascenderlas. Y cada vez que tú trasciendas una falsa creencia, pues vas a aliviar la carga que llevas a cuestas, la que te impide la felicidad que tanto anhelas. La información que utilizas además determina cómo sientes, determina cómo piensas, determina cómo decides. Es decir, determina cuál es el camino que tú tomas para salir del laberinto de la vida. Es importantísima la información de sabiduría. Determina cuáles son los estados de ser que vas a estar experimentando habitualmente y cuáles son las conductas que vas a estar adoptando ante las situaciones y los eventos que suceden en tu realidad. Quiere decir entonces que tu estado interior determina qué es lo que atraes. La atracción se produce por resonancia, o sea, tú atraes lo que tienes en tu interior. Si tú eres negativo, vas a traer dificultades, vas a traer conflictos, vas a traer problemas. Entonces, el estado interior, un estado interior pesimista, negativo, es terrible para la manifestación de la vida y de la felicidad en tu vida. Quiere decir entonces que tu ignorancia actual determina qué es lo que tú creas en tu realidad y cómo lo experimentas. Entonces hay que proponernos, la evolución consiste en extraer esa ignorancia, en iluminar la oscuridad de la mente, porque las falsas creencias siempre te van a estar impulsando al conflicto.
Y el conflicto hace que siempre pierdas energía vital. Y al perder energía vital te deprimes y al deprimirte te enfermas. Hay una cadena que comienza en las falsas creencias. Quiere decir que tu felicidad depende de tu información. Depende de la información que tengas en tu mente porque esa es la que te da la capacidad para generar armonía o desarmonía en tu vida. El gran problema en este momento es que un ser humano con solo escuchar una información no tiene la capacidad para discernir si esa información es verdadera o si se trata de una falsa creencia, de una mentira o de una propaganda o de una calumnia intencionada. Desafortunadamente, por eso es que hay tanto conflicto y tanto problema en el mundo, porque todo el mundo tiene información distinta y muchas veces contradictoria, por eso nos encontramos en la Babel de egos en la que existimos, porque no es una Babel de lenguas, porque ya se inventaron los traductores del lenguaje simultáneo hace mucho rato. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona para saber si una información es falsa o es verdadera? La única manera para saberlo es experimentando los resultados que esa información produce en tu vida. O sea, yo utilizo la información para tomarme una decisión, observo conscientemente qué es el resultado que produce esa decisión que acabo de tomar. Porque toda acción genera resultados concretos y los resultados concretos van a estar permitiéndote a ti ver si estás generando sufrimiento, quiere decir que tienes falsas creencias instaladas en tu mente. Siempre que estés sufriendo por algo es porque tienes falsas creencias instaladas en tu mente, porque lo falso siempre genera sufrimiento y lo verdadero siempre genera armonía. Esa es la piedra fundamental del orden en la realidad. Ahora, realidad te está entregando información de sabiduría, pero ¿cómo puede esa información de sabiduría ayudarte? Lo primero que tienes que comprender es que la información de sabiduría es información tremendamente antigua, que es un compendio de verdades comprobadas por muchísimas personas a lo largo de la historia y comprobadas que siempre producen resultados positivos y siempre están produciendo armonía en tu vida. Por eso se llama información de sabiduría, porque la sabiduría es la certeza de cómo actuar, de cómo pensar para siempre producir resultados de armonía en la vida. Entonces la información de sabiduría va a estar iluminando tus procesos mentales. Cuando tú tienes luz en tu mente, siempre vas a estar tomando decisiones acertadas. Y ese es el objetivo de la información de sabiduría. La información de sabiduría no son creencias. Es un conocimiento que puedes convertir en comprensión cuando verificas que funciona en tu vida por los resultados que produce. O sea, no estamos buscando que tú reemplaces un sistema de creencias por otro. Estamos buscando que tú reemplaces un sistema de creencias por comprensiones verificadas sobre cómo funciona la realidad. La información de sabiduría son certezas sobre cómo actuar para que siempre te vaya bien en la vida. Certezas de cómo relacionarte con los demás. Certezas de cómo mirar tu propio interior, de cómo ver la relación que tienes con Dios. Ese tipo de certezas son los que te van a permitir cambiar la realidad que tienes en este momento establecida. Ahora, la información de sabiduría es verificable a través de la experiencia. Esa es la única manera que ese conocimiento que vas a estar recibiendo se transforme dentro de ti en comprensión. Porque las verdades no se pueden enseñar, nadie puede enseñar una verdad. La verdad surge del interior como resultado de un ajá, de un momento de luz que ilumina la mente y que le permite a uno entender mejor cómo funciona la realidad y cómo debo actuar para que me vaya bien en la vida. Esas comprensiones que tú obtienes a través de la experiencia son lo único que tú te llevas de esta vida a la siguiente. Esas comprensiones son lo único que tú encarnaste para buscar en esta realidad, las comprensiones. Y esas comprensiones además van a perfeccionar tu conciencia, la hacen evolucionar. El perfeccionamiento de tu conciencia significa que cada vez tienes menos ignorancia instalada en tu mente, que tu ego es menos predominante, que eres más
humilde, más tranquilo, más armonioso y más sereno. Eso es lo que produce la información de sabiduría. La información de sabiduría además también corrige la visión negativa y distorsionada que puedas tú tener sobre la realidad. En el momento en que recuperas esa confianza de que todo está funcionando perfecto, de que todo lo que sucede es perfecto, hacen que tú recuperes la confianza en la vida. Y al recuperar la confianza en la vida, pues no vas a estar perdiendo energía vital simplemente al mirar lo que está sucediendo a tu alrededor, porque vas a comenzar a comprender que todo lo que sucede siempre es perfecto. Cuando tu mente cambia, y la única manera que cambie tu mente es cambiando la información con la que opera. Cuando tu mente cambia, cambia tu manera de mirar al mundo. El mundo permanece igual, el mundo no cambia, porque el mundo es neutro. Es la visión que tú tienes y la que tienen todas las personas de distintas clases y sociedades alrededor del planeta, las que hacen que tengan una visión y una perspectiva específica de la realidad. El mundo es neutro, es el sistema de creencias que las personas tienen instalada el que define cómo ves tú la vida. Entonces, la información de sabiduría te enseña además a conectarte con el arriba. Las personas que no se conectan con el arriba no reciben las sincronicidades. Una sincronicidad es el universo entero que se pone de acuerdo para impulsar la evolución de tu conciencia, para llevarte hacia la felicidad. Eso es una sincronicidad. Entonces, si yo quiero tener sincronicidades en la vida, yo necesito conectarme con el arriba. Y del arriba es que bajan las oportunidades. Y del arriba es que bajan las intuiciones. Normalmente la mente de un ser humano está pendulando en el plano horizontal. Solamente cuando la mente se detiene y si el pensamiento se hace vertical, es que uno permite que fluyan las sincronicidades, que uno se conecta con los maestros que guían la realidad, que guían tu proceso evolutivo en la vida. Entonces, aprender a conectarte con el arriba es fundamental porque va a permitir que te vaya mucho mejor en la vida. La información de sabiduría que te va a entregar realidad se te va a entregar de manera amena, fácil, va a ser un proceso de transmisión de información tremendamente rápido y eficiente, con el propósito exclusivo de recrear tu mente, de cambiar la información que tú tienes en tu mente. Y tu mente, basada en la información que tiene instalada, es la que crea tu realidad. O sea que el propósito en el fondo es que tú cambies tu realidad. Pero para que tú puedas cambiar tu realidad, lo primero que tienes que hacer es cambiar la información que manejas. La información de sabiduría además te va a develar, te va a revelar cuál es el propósito que tuviste para encarnar. ¿Cuáles son las comprensiones que estás buscando? Porque uno busca cierto tipo de comprensiones dependiendo del lugar que escoge para nacer. Entonces, si tú escoges cierto lugar, es porque estás buscando cierto tipo de comprensiones. Esa información es fundamental para tu vida, porque te permite ajustar las metas que estás llevando a cabo en este momento en tu vida y con el objeto de que encamines las acciones necesarias para que tú logres obtener esas comprensiones antes de morir, porque sería terrible que llegara el momento de la muerte y tú voltearas a mirar los que has obtenido o lo que has logrado en la vida y encontraras que no obtuviste las comprensiones que viniste a buscar, porque en ese momento la vida fue una vida perdida, una vida que no tuvo mucho sentido. La información de sabiduría además no solamente te revela la realidad, no solamente te ayuda a darte cuenta de qué es lo que viniste a buscar en esta realidad, sino que además te revela cuáles son los obstáculos que puedes enfrentar. Cuando uno sabe qué es lo que viene, cuando uno sabe qué es lo que se va a presentar en su vida, obviamente se prepara y se hace mucho más fácil superarlos en un momento determinado. Además de eso, la información de sabiduría te hace consciente del poder que tú tienes. Todo ser humano tiene un poder inherente creativo, pero la mayoría lo ignora. La mayoría lo utiliza de mala manera. La mayoría crea su realidad de manera inconsciente, sin darse cuenta. Entonces hay que hacer que ese poder
sea consciente para ti, para que tú utilices ese poder para manifestar lo que tanto anhelas. La información de sabiduría te revela además cuáles son las características esenciales del amor. Hay una tremenda cantidad de falsas creencias acerca del amor. Se cree que el amor es enamoramiento, que es la atracción que uno siente por una pareja. Enamoramiento, la misma palabra lo dice, enamoramiento. Entonces tenemos una enorme cantidad de información falsa acerca de las características esenciales del amor. Y el aprendizaje del amor es el aprendizaje más importante que una persona tiene en la vida, porque es el que va a guiar el proceso evolutivo de tu conciencia. A medida que una persona se vuelve más amorosa y tiene más comprensiones sobre el amor, pues la realidad que va a estar creando a su alrededor es mucho más armónica. Entonces la información de sabiduría te va a guiar a que tú puedas comprender que la neutralidad es la característica esencial del amor. Si no existiera la neutralidad, si Dios no fuera una entidad neutra, no existiría la diversidad que estamos percibiendo a nuestro alrededor, donde todos los seres humanos son únicos y originales en toda la eternidad hacia atrás y en toda la eternidad hacia adelante. Eso hace que cada uno de nosotros tenga unas características totalmente distintas. Gracias a la neutralidad de Dios existe la diversidad. Existe esa exuberancia que podemos ver a todas partes alrededor nuestro. La neutralidad además permite tu libertad. Si Dios no fuera neutro, querría que tú hicieras una serie de cosas. Entonces no serías libre para manifestar y equivocarte en la vida. Su neutralidad garantiza tu libertad. Su neutralidad permite que tú escojas lo que quieras crear y experimentar para poder obtener comprensiones sin temor a juicios y sin temor a castigos. Tenemos una serie de falsas creencias alrededor de eso. La mayoría de las personas cree que Dios tiene conductas ideales y que el que se salga de esas conductas ideales puede ser condenado a una eternidad de sufrimiento. La información de sabiduría eleva el nivel de tu conciencia y amplía lo que sabes de ti, lo que sabes de la realidad, lo que sabes de Dios y de la relación que tienes con Dios. Ahora la pregunta entonces es, ¿qué es conciencia? Conciencia se puede escribir con S o sin S. Conciencia sin S se refiere a conocimiento. Conciencia con S se refiere a información de sabiduría. O sea, el conocimiento es información no verificada sobre la realidad. La comprensión es información, certeza sobre cómo funciona la vida. Eso es conciencia con S. Conciencia es estar despierto, es estar alerta, totalmente en el presente y saber que permaneces así de manera deliberada. Eso es lo que es conciencia, es estar en alerta, totalmente en el presente, en el aquí y en el ahora. Conciencia también es saber de ti mismo, cuáles son tus propósitos en la vida. Conciencia también es saber que el universo entero se sincroniza, pone de acuerdo a millones de personas, pone de acuerdo planetas, pone de acuerdo galaxias enteras para sincronizarlas con el objetivo de impulsar el perfeccionamiento de cada una de sus partes. Al universo le interesa que cada una de sus partes llegue a su máximo grado de perfeccionamiento. Entonces siempre va a estar produciendo lo que se llaman sincronicidades, que es la unión de todo el universo para impulsar el perfeccionamiento de la conciencia individual. Conciencia es saber que todo se crea por amor. Todo lo que existe y todo lo que sucede es creado por amor. Creado por amor para alcanzar comprensiones sobre su verdadera esencia, sobre la esencia del amor. Es que la esencia del amor es nuestra esencia también. Y nosotros tenemos que irla encontrando a medida que, y comprendiendo a medida que vamos evolucionando en conciencia. Conciencia, y esto es fundamental en el taller de crealidad, es saber
que tú creas tu realidad personal. Tú tienes la responsabilidad por todo lo que está sucediendo en tu realidad personal. Y también es saber que entre todos co-creamos por consenso la realidad colectiva. Es decir, instante tras instante estamos decidiendo cuál va a ser el despliegue del universo en los momentos que vienen a continuación. Esa es una decisión que estamos tomando entre todos y que la coordina la mente colectiva. Quiere decir entonces que creas todo lo que sucede. Lo que tiene que ver con tu vida individual y lo que tiene que ver con la realidad colectiva. Desafortunadamente, la mayoría crea lo que sucede en su vida sin darse cuenta. Crea de manera inconsciente, sin darse cuenta de lo que está creando. Y lo que es peor, imaginan esa realidad que va a suceder en su vida desde un estado negativo, pesimista, en preocupación por el futuro, llenos de miedo de lo que va a acontecer y en muchos casos en descontrol emocional. O sea, voy a estar creando lo que va a estar manifestándose en mi realidad desde un estado de ignorancia y de oscuridad. Por supuesto que cuando se manifiesta lo que crearon, no les gusta. Y no pueden aceptar que sea una creación suya. Entonces, ¿qué hacen? Buscan alrededor y encuentran un culpable de lo que está sucediendo en su realidad. Y se autoconvencen de que son víctimas de ese victimario y que son víctimas de algo que no merecen. Entonces entran en un estado de oscuridad y se llenan de rabia y rencor y deseos de venganza contra su victimario. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque no se están dando cuenta que el tiempo separa la causa en su mente del efecto en su vida real. Ese es el objetivo del tiempo, permitir que haya una separación entre las causas en la mente y los efectos en la vida real, para que yo pueda, al observar los efectos que están aconteciendo en mi vida real, devolver la película de mi vida y encontrar las causas en mi mente y corregirlas. Ese es uno de los sentidos del tiempo. El tiempo permite entonces generar un estado de conciencia sobre lo que yo estoy y sobre lo que tú estás manifestando en tu realidad. Cuando una persona está culpando a los demás, se llena de oscuridad, se llena de rabia, rencor e inclusive de deseos de venganza contra aquel que creen culpable de lo que les está sucediendo. Entonces, estoy llenando mi interior de mugre, de oscuridad. Hay momentos en que no es tan fácil señalar un culpable. Entonces toman la actitud de creer que es que Dios los castigó injustamente. Y al hacerlo, dañan por completo la relación que tienen con el arriba. Y acuérdense que es desde el arriba que baja todo lo que facilita la vida de un ser humano. Esas personas que adoptan esa posición de víctimas utilizan su poder para autoconvencerse de que no tienen poder. Es una paradoja. Utilizar el poder para convencerme a mí mismo de que no tengo ningún poder. Las víctimas creen además que su vida depende de los demás, de fuerzas exteriores a ellos que no controlan. No saben, no tienen conciencia de que ellos son los responsables de su realidad y de que co-crean la realidad colectiva. Entonces, al creerse víctimas, están entregando su poder y se lo están entregando a su victimario. Si quieren ser felices, tienen que ir a pedirle a su victimario, por favor, déjame ser feliz en la vida. Ninguno de esos seres humanos sabe que es un aprendiz de creador. Aquí se viene a aprender a crear realidades perfectas. Y la única manera de aprender a crear realidades perfectas es inicialmente creando realidades imperfectas. Ese es el proceso normal de la vida. La mayoría de las personas no saben
que el universo es un colegio. Es un colegio para formar creadores conscientes de armonía. Porque las realidades perfectas requieren de la creación de armonía en el entorno de los seres humanos. Si no se produce la creación de armonía, pues no se produce una realidad perfecta. Cuando una persona no tiene información de sabiduría, ve la realidad como caótica, pobreza, miseria, enfermedad, y la califica como injusta y no la acepta. Cuando eso sucede, obviamente la persona comienza a perder energía vital, simplemente con mirar lo que sucede a su alrededor. No saben que la Tierra, la mayoría de la población de la Tierra está en tercer nivel de conciencia, en un universo que tiene 7 niveles de conciencia. O sea que estamos en un nivel de conciencia realmente bajo en el universo. La Tierra es uno de los salones de primaria del universo. La mayoría ignora que la divinidad tiene métodos para impulsar al hombre a evolucionar, permitiendo su libre albedrío, solamente induciéndolo a que por propia decisión decida evolucionar. ¿Cuáles son esos métodos y cómo te ayudan a ti los métodos divinos? Los métodos divinos lo primero que hacen es que te enseñan a través de sucesos y eventos que tú experimentas en tu vida. O sea, lo que sucede en la vida diaria, las decisiones que tomas, los sucesos y los eventos que experimentas, son los que te enseñan. De manera que no puedes evitar aprender. Porque lo único que necesitas para aprender es estar vivo, tomar decisiones y actuar. Cuando estás vivo, tomas decisiones y actúas, obtienes resultados de ese proceso. Y esos resultados son los que te permiten aprender. Porque los resultados son determinados por las decisiones que tú tomaste en tu vida, por el tipo de información que tienes en tu mente. Y esas decisiones generan resultados no solamente en tu vida, sino en la de tus seres queridos. Tus seres queridos se convierten en fusibles o en espejos que te permiten darte cuenta cuándo te equivocaste, cuándo tomaste decisiones equivocadas. Entonces, los métodos divinos son perfectos y diseñan una secuencia de eventos y situaciones que al experimentarlos van haciéndote cada vez más consciente de que el universo tiene un orden, de que la única manera que tú puedas ser feliz es creando armonía a tu alrededor, es convirtiéndote en un ser humilde, neutro, imparcial y amoroso. Los métodos divinos están diseñados para que tú verifiques tu información. Cuando tú verificas tu información, conviertes un conocimiento en una comprensión. Y cuando tú adquieres comprensiones, aumentas tu energía vital porque ya no te la gastas en conflicto, ya no te la gastas en sufrimiento. Los métodos divinos entonces están diseñados para que tú trasciendas tus limitaciones y tomes conciencia de tu poder creador. Ese es el sentido de los métodos divinos. Los métodos divinos sincronizan el universo entero para que te llegue la información de sabiduría y la ayuda en el momento exacto cuando tú lo necesitas. Ese es ese dicho famoso que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Es el resultado de sincronizaciones que hace el universo entero. Los métodos divinos usan el contraste para que te sea fácil comprender cómo es que creas orden y cómo es que creas caos. El contraste te permite diferenciar los estados de ser para que te sea fácil comprender. Te permiten crear y experimentar la guerra. Cuando uno experimenta el dolor, el sufrimiento, la muerte que genera la guerra, comprende de una manera increíble el valor de la paz. Por eso se necesitan los contrastes. Lo que uno considera inaceptable es necesario para permitir la comprensión y para permitir que las personas modifiquen sus conductas y que modifiquen su información. Te permite experimentar el caos para que tú aprendas a valorar el orden. A través de la experiencia y del sufrimiento que produce el caos, en ese momento uno se compromete
en la búsqueda y en el mantenimiento del orden en la realidad en la que uno existe. Los métodos divinos crean una realidad de estados de ser opuestos, de pares de opuestos, para que te permita experimentar un extremo y luego devolverte al otro extremo y experimentarlo también. Así vas a poder encontrar la diferencia que existe entre dos estados, uno que genera caos y otro que genera armonía. Eso es lo que conduce la evolución de tu conciencia. Te permite experimentar la crueldad para que tú puedas comprender el valor de la amabilidad. Es ese contrapeso el que va permitiendo que una persona vaya obteniendo comprensiones sobre el universo. Eso es lo que te va a permitir entender que lo inaceptable, la guerra, el sufrimiento, la pobreza, forma la conciencia y genera comprensión sobre el orden y te permite asumir la responsabilidad que tienes sobre la creación de tu propia realidad. Cuando asumes esa responsabilidad es cuando comienzas a cambiar y comienzas a manifestar felicidad y abundancia en tu vida. Quiere decir entonces que lo falso le da valor a su opuesto, lo verdadero. Lo falso existe para valorizar lo verdadero, para permitir la comprensión de lo verdadero. Los métodos divinos determinan que aprendas experimentando. Experimentando los resultados que obtienes cuando eres reactivo, agresivo, orgulloso, intolerante, inflexible. En todos esos casos vas a obtener resultados de sufrimiento y de conflicto. O aprendes experimentando los resultados de ser neutro, sereno, armonioso, amoroso, humilde, tolerante y flexible. Obviamente los resultados que vas a obtener en tu vida son totalmente opuestos a los anteriores. Quiere decir entonces que absolutamente todo lo que sucede es perfecto, que todo lo que sucede además ocurre para enseñarte, para guiarte, para permitir que obtengas comprensión sobre cómo funciona la realidad. Por supuesto que cuando no tienes información de sabiduría, es muy difícil llegar a comprender que todo lo que te rodea, aún lo inaceptable, es perfecto. Para ello necesitas información de sabiduría. Desafortunadamente, la mayor parte de la población en el planeta Tierra avanza a ciegas, guiado por otros ciegos, en un camino además que tiene muchísimos obstáculos. Por supuesto que el avance entonces es muy difícil y que se está permanentemente uno cayendo ante los obstáculos que la vida le pone. Los métodos divinos están diseñados para irte entregando secuencialmente información de sabiduría. Información que se convierte en un faro que ilumina la oscuridad de tu mente. Ese es el sentido de la información de sabiduría. La información te permite entender que todo el universo, sin excepción, se ajusta a un orden divino. Ese orden es inherente a la realidad. Y en la medida que tú vayas viéndolo, pues obviamente vas elevando tu nivel de conciencia y vas aumentando tu nivel de energía vital. Entender que tu conciencia evoluciona a través de un proceso bello y perfecto es algo realmente extraordinario, porque eso le permite a uno ver que todo se ajusta a un orden, que todo está perfectamente diseñado para conducirnos a encontrar la ignorancia que reside en nuestra mente y a reemplazarla por sabiduría. Esos métodos divinos lo que hacen es recrear tu mente. Y tu mente es la creadora de tu realidad. Entonces, al cambiar la información que tú tienes, cambias tu realidad. Bueno, luego de haber terminado la primera parte del instructivo de esta primera videoconferencia, vamos a entrar en la primera de las tareas que va a tener para ti el programa de Crealidad. Esas tareas tienen un objetivo muy claro, que es lograr cambiar tu mente y permitirte verificar la información de sabiduría que se entrega en la primera parte de esta videoconferencia. El objetivo es que con esa serie de tareas logres mantener habitualmente un estado de paz interior,
un estado de tranquilidad, de confianza en la realidad, que logres crear una vida sin preocupaciones económicas, que deje la angustia por cómo pagar y que además estés en armonía con todos los que te rodean. Ese es el objetivo a lograr. El objetivo también es activar el poder en tu interior para localizar y trascender la causa mental de cualquier síntoma de enfermedad. Todas las enfermedades tienen causas instaladas en la mente. Crealidad tiene por objetivo entregarte información para que tú tengas la capacidad para localizarlas y desactivarlas y evitar la manifestación de la enfermedad en el plano físico. Para lograr esto se requiere de tu firme compromiso, del compromiso para hacer una tarea todas las semanas que dura el taller de Crealidad. O sea, se requiere un compromiso de tu parte para hacer esas tareas. Las tareas van a servir para verificar con resultados medibles en tu vida lo que produce la información de sabiduría. Cuando uno utiliza información de sabiduría en su vida, siempre obtiene resultados de armonía, de paz interior, de abundancia y de buena compañía. Y el objetivo de las tareas es verificar en tu vida con resultados esa información. Quiere decir entonces que esas tareas son lo que tú necesitas hacer paso a paso para transformar tu mente. Es que tu mente es la que crea tu realidad. Es la información que tienes instalada en tu mente la que te da una percepción sobre la realidad. Cuando la información cambia, cambia tu percepción de la realidad y puedes comenzar a manifestar la realidad que anhelas. Otra de las disciplinas que tienes que instalar en tu mente es repasar las videoconferencias por lo menos 2 o 3 veces cada semana. El objetivo entonces es repasar la información y hacer las tareas. Si tú te comprometes en esos dos objetivos, tu vida va a cambiar rápidamente. Como parte de la primera tarea, lo primero que necesitamos es que consigas un cuaderno. Un cuaderno que va a ser tu diario. Y lo segundo que necesitamos que hagas es que de ahora en adelante te vas a despertar 30 minutos antes de la hora en que habitualmente la hacías. Solamente 30 minutos. El objetivo es que te quedes entre tu cama, relajado, te sientes y apoyes tu espalda contra la cabecera, con los ojos cerrados. Vas a utilizar ese tiempo que le ganaste a la vida para autoobservarte. La autoobservación no va a ser una disciplina de solamente esta semana, va a ser una disciplina del curso de Crealidad. Necesitamos que te quedes con los ojos cerrados y visualices lo que sucedió el día anterior en tu vida, las últimas 24 horas, desde por la mañana hasta por la noche. Vas a dirigir de manera consciente el ojo de tu mente, que normalmente mantienes enfocado en lo exterior, lo vas a enfocar esta vez hacia tu interior durante esos 30 minutos. Vas a repasar lo que sucedió en tu vida, pero lo que se busca es que revivas cada estado de no ser que experimentaste en esas 24 horas. Un estado de no ser es una situación que crea conflicto, en la que te viste involucrado y que generó sufrimiento en tu interior. El sufrimiento siempre baja la energía vital y produce depresión. El objetivo de la autoobservación es encontrar esos momentos, esas situaciones en las que te viste involucrado, en los conflictos en que te viste involucrado, repasarlos con el objetivo de encontrar lo que te hizo sentir mal, lo que te hizo perder energía vital, porque cada vez que pierdes energía vital, viene un proceso de depresión en tu interior. Entonces el objetivo es revisar en todas las situaciones en que te sentiste mal, todas las situaciones que causaron estados de no ser en tu interior, sentimientos negativos, angustia, depresión, baja de energía vital. Después de ese repaso, se necesita que hagas un breve resumen y que lo escribas en tu diario. Lo suficiente como para
recordar cada una de las situaciones en las que te viste involucrado. Eso tiene un objetivo muy claro. Ese registro sucesivo va a revelar cuáles de esas situaciones se repiten regularmente en tu vida, va a revelar con qué frecuencia se están manifestando y qué las dispara, qué las activa. Ese es el objetivo. Esa es la única manera que tú encuentres situaciones repetitivas que están generando conflicto en tu realidad y que forman parte de tus correspondencias de destino. Las correspondencias de destino son tus correspondencias de aprendizaje. Es lo que viniste a superar y a pulir en esta vida. Son las experiencias que van a estar generando las comprensiones que encarnaste para encontrar en esta vida. Ese es el objetivo. Esas situaciones repetitivas son las que tienes que pulir, arreglar. Cuando las situaciones se repiten y se repiten y se repiten como las olas del mar, su objetivo es que tú logres la comprensión que te permite trascenderlas. Una situación que está generando conflicto permanentemente en tu vida y se está repitiendo regularmente es porque no ha generado la comprensión que te permita adoptar una conducta y una manera de ver la situación que te permita a ti obtener un resultado de armonía y no un resultado de conflicto. Eso es lo que se llama trascender una situación de destino. Esas situaciones repetitivas son las más importantes que hay que resolver en tu vida. Esas son las materias de tu destino. Son situaciones que necesitas experimentar en carne propia. Cuando uno experimenta en carne propia, nadie le puede decir a uno que no es cierto lo que vivió. La experimentación en carne propia genera certeza en tu interior. Y ese es el objetivo con las materias de destino. Hacer que las puedas superar, que cuando se vuelvan a manifestar en tu realidad, tú tengas una manera de actuar que produzca armonía y no conflicto. Eso va a hacer que surja en tu interior una comprensión que te va a permitir actuar ante esa situación siempre creando un resultado de armonía y no un resultado de sufrimiento. Eso es lo que se llama trascender una experiencia de destino. Resulta que solo la experiencia es la que produce comprensión. Si uno no vive, lo demás es conocimiento. Cuando a uno le entregan una información, esa información para uno es un conocimiento. Yo no sé si esa información es verdadera o es falsa. ¿Cómo va a afectar mi propia experiencia y mi propia realidad? La única manera que tengo es experimentar la información, es decir, tomar decisiones y ver qué resultados produce en mi realidad. Porque es que la experiencia siempre revela las verdades sobre cómo funciona la realidad. Cuando uno encuentra un momento en el que localiza una de esas causas que está produciendo sufrimiento en su vida, en ese momento encuentra una verdad. Esa causa negativa está siempre tapando una verdad del universo, ¿sí? El orgullo tapa la humildad. Entonces, cuando uno actúa orgullosamente, siempre obtiene resultados de conflicto y de sufrimiento. Cuando uno actúa con humildad, siempre obtiene resultados de armonía en la realidad. Cuando obtienes esas comprensiones, cuando localizas esas causas que son las que están generando el sufrimiento en tu realidad, la conducta que tú estás llevando a cabo en tu vida cambia. Cambia porque vas a producir resultados de armonía y no de conflicto. No vas a ser reactivo, no vas a estar atacando a las personas que se encuentran alrededor. Y al menos por la causa que localizaste y que superaste, no vuelves a crear nunca sufrimiento en toda la cadena de reencarnaciones de ahora en adelante. Es decir, la comprensión es tremendamente trascendente en la vida de una persona, porque hace que cambie la conducta y hace que no necesite esa situación nunca más en su vida. Esas comprensiones sobre el orden y sobre cómo actuar amorosamente para producir resultados de armonía son lo único que tú te llevas de esta vida a la vida siguiente. De reencarnación en reencarnación uno va acumulando sabiduría. Esa sabiduría se manifiesta en la siguiente vida como un don o como certezas sobre el orden que van a facilitar mucho esa nueva vida. Cuando tú sabes y conoces las reglas de juego de la realidad, obviamente todo te va a funcionar de una manera más efectiva, más directa.
Si quieres entonces crear la vida que anhelas, necesitas crear una disciplina de observación diaria de lo que sucedió en las últimas 24 horas en tu vida. Observarte todos los días. Esa es la única manera que tú vas a poder encontrar qué es lo que está funcionando mal en tu realidad. ¿Cuáles son las conductas equivocadas que estás manifestando, que son las que te generan conflicto y sufrimiento? Esa disciplina constante es la que le va a permitir a tu ser desarrollar la voluntad que te va a impulsar a cambiar. La voluntad y la disciplina para transformar tu realidad. Sin sentirte mal el día que te dé pereza quedarte durmiendo y no hacer ese proceso de autoobservación diaria. Con solamente un compromiso, que el día siguiente lo harás mejor. El día siguiente te vas a levantar y vas a hacer el proceso de autoobservación. Solamente a través de la observación puedes tomar conciencia de las conductas que no son conscientes, de las conductas inconscientes. Esas en ese momento se van a revelar, al observarlas se van a revelar y van a mostrar una gran cantidad de cosas que tú puedes transformar. Es tan importante este proceso de autoobservación y por eso es la primera de las tareas y una tarea además que se va a repetir todas las semanas del taller de crealidad, que el oráculo de Delfos en Grecia tenía tallado el principio socrático importantísimo de conócete a ti mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo puedes saber qué es lo que tienes que cambiar? Y la única manera de conocerte a ti mismo es observándote. Evolucionar significa tomar conciencia de tus conductas inconscientes, de las conductas ácidas, cuando eres desagradable, orgulloso, ¿sí? De las conductas reactivas, cuando reaccionas automáticamente ante los demás. Ese tipo de conductas inconscientes, ácidas y reactivas, siempre van a estar generando conflicto y sufrimiento en tu realidad. Siempre te van a hacer fracasar, porque siempre crean conflicto y desarmonía en todas las relaciones que tú tienes con los demás. El objetivo entonces es hacerlas conscientes, porque solamente cuando tú las reconoces es que puedes comenzar a corregirlas. Y cuando las corriges es que puedes lograr obtener la paz que anhelas y la felicidad que quieres manifestar en tu realidad. O sea que hay un proceso lógico y coherente que se basa esencialmente en la autoobservación. Obsérvate sin juzgarte a ti mismo. Que cuando veas una conducta equivocada, una conducta reactiva, una de esas conductas ácidas, no las rechaces. Aceptas que son una parte tuya que aún no has pulido, pero acéptalas, son una parte tuya, forman parte de tu mente, forman parte de tu personalidad. El objetivo es que nunca vuelvas a sentir vergüenza o culpa. Son estados de no ser que realmente lo único que hacen es destruir tu energía vital. Y ya sabes que la destrucción de energía vital deja tu mente sin luz y hace que se manifieste depresión en tu realidad. Cuando detectes una de esas conductas equivocadas que generan conflicto y sufrimiento, no sientas vergüenza ni culpa. Solamente comprométete contigo mismo que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Que la próxima vez que esa situación se manifieste en tu realidad, vas a estar deliberadamente despierto y alerta a actuar de la manera adecuada para producir armonía y no sufrimiento. Estar deliberadamente alerta a partir de hoy mismo, del día que comienza, para que tú puedas tomar control de tu mente si alguna de esas situaciones que has detectado y que has registrado en tu cuaderno se vuelven a presentar en tu realidad. De manera que puedas manifestar una conducta totalmente distinta que no genere conflicto, sino que genere armonía. Esa es la única manera que tú puedas eliminar las conductas equivocadas, las conductas reactivas, ácidas y además las falsas creencias, las que fundamentan tus decisiones equivocadas que siempre te hacen fracasar. O sea, se requiere un proceso de observación diaria. Esa es la única manera como tú puedas romper la cadena de ignorancia y de negatividad que ha estado manifestada en tu realidad durante muchísimas encarnaciones y que genera permanentemente conflicto y sufrimiento en tu vida. Esa es la manera de romper esas cadenas de la ignorancia. Es la observación la que permite ese proceso. Tú eres el creador de tu realidad. Si tú quieres crear armonía en tu vida, necesitas obligatoriamente trascender esas conductas reactivas.
salir de ellas, localizarlas, observarlas, iluminarlas con tu conciencia para poder trascenderlas y lograr que se manifieste en tu vida armonía y no sufrimiento. Ahora, para poder lograr todo eso, la vida te puso en tu camino este taller de realidad. Se requiere que tú abras tu mente a la información de sabiduría que este taller te está entregando. Esa información de sabiduría va a ayudar a sanar tu mente y a recrearla. Le va a entregar información verificable en tu vida. El objetivo es que tú no cambies un sistema de creencias por otro sistema de creencias, sino que tú tomes esta información como un conocimiento y la verifiques en tu realidad, tomando decisiones basadas en esa información y observando los resultados que esa información produce en tu vida. Si la información es verdadera, siempre va a estar produciendo resultados satisfactorios y exitosos en tu vida. Eso es lo que te va a ayudar a cambiar tu realidad y a recrearla. Si te comprometes con la tarea de observarte todos los días, de repasar lo que sucedió en las últimas 24 horas en tu realidad, de registrar los momentos de oscuridad que tuviste, tu realidad va a cambiar rápidamente, porque vas a tomar conciencia de todas las conductas que tienes que trascender y van a resaltar todas tus falsas creencias. Ten confianza, tú tienes el poder en tu interior y la información de sabiduría te va a ayudar a activarlo para que puedas verificar esa información, obtener las comprensiones que esa información te permite obtener, de manera que puedas recrear tu mente y lograr manifestar la realidad que tanto anhelas. En la próxima videoconferencia vamos a estar viendo las leyes de creación. Información importantísima para un aprendiz de creador como tú. Nos vemos entonces en la próxima videoconferencia.